Hola Diego, Hola, Doc, ¿cómo está? bien y tú, Bien, profe, ¿cómo va todo? bien, todo bien por suerte. Qué bueno, Doc. ¿Tú bien? ¿Estás en tu casa hoy día o no? Sí, Doc, sí, acabo de llegar del hospital, así que ya estamos por acá en la casita. Excelente. Oye, ¿me da para compartir? Sí, Doc, ¿O yo puedo compartir? deme un Eso, segundo. para ver si se ve bien la presentación y todo eso. Ya. Ahí estaría, Doc. ¿Ok? Ahí está perfecto. Déjame. Ujú. Voy a salir brevemente de la presentación y de la reunión y vuelvo, porque tengo que reiniciarla. Ya, Doc, perfecto. Listo. ¿Ok? Vale. Ahí parece que sí. Quiero ver si puedo compartir ahora. Ya. Dime si ves la presentación, ahí lo voy a poner en forma de presentación. ¿Ahí se ve? Sí, profe, perfecto. Sí, Perfecto. Excelente. Muy bien. Listo. listo. Estamos perfectos entonces. Ya, profe, se están empezando a conectar. ¿Podemos esperar un par de minutitos? Sí, no, tranquilo. Tú dices cuándo partimos, no hay ningún problema. Ya, listo, profe. Profe, ¿alguna forma en la que quiere que lo presente? Como tú quieras. No, yo soy anestesiólogo de la Universidad Católica. Me dedico gran parte de mi tiempo a la anestesia obstétrica. Eh, Eso, mi antecedente, no sé si tú sabes, pero yo hice un fellowship de anestesia obstétrica en la Universidad de Duke en Estados Unidos. Ah, ok, A esta no, no altura sabía, ya profe. son hace 23 años atrás ya, Ya, ya. Ok. hace algunos años. Bueno, profe, buenísimo que pudiera vincular a sus becados de primero. Bueno, nosotros obviamente estamos lejos de su Journal Club, pero también tenemos los jueves presentación de papers por parte de los chicos y como tengo digamos, varias rotaciones, los chicos también me hacen presentaciones de papers, digamos, recientes, pero obviamente estamos lejos del análisis que ustedes les hacen a los papers, que me toca escucharlos 3 y 4 veces para entender el análisis de ustedes, pero también trato de que los chicos se mantengan actualizados con papers como ustedes tienen en su journal, Doc. Excelente, muy bueno, buenísimo. Eso es importante, mantenerse activo, sí, eso es lo más Sí, relevante en esto. sí, 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 profe. Ya, voy a empezar a aceptarlos, profe, ¿le parece? Sí, claro, vámonos. Ya.
Hola, hola, buenas. Hola, 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 buenas buenas tardes. tardes. Profesor Mirraji, muy buenas noches, tardes. Hola, hola Diego, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Ya. Doc, si le parece, podemos partir. Por supuesto, ni un problema. Ya. Bueno, primero que todo, agradecerle al doctor Lacasí que muy desinteresadamente me ha respondido unos mails que le envié solicitándole su aporte en este tema tan importante de la anestesia obstétrica. Quiero agradecer a todas las personas que se están conectando. Extendimos la invitación. Hay un Ya. Extendimos la invitación a los becados de las dos universidades, de la Universidad Católica y de la UDP, y encuentro bastante valioso este encuentro de universidades para optimizar el tema académico. El doctor Lagací, yo creo que poca presentación necesita. El doctor anestesiólogo de la Universidad Católica, dedicado por mucho tiempo a la anestesia obstétrica, ponente en diferentes congresos, cursos, PROCON, papers, actualizaciones, charlas, congresos internacionales. Y por eso me atreví un poco patudamente a enviarle un mail, doctor, y de nuevo agradecerle, de verdad, por la gran disposición y por dedicarnos estos minutos para hablar de un tema que por lo menos en mi hospital me presento. Mi nombre es Diego García, para los que no me conocen, soy anestesiólogo de la UDP, actualmente en PAO, en el Hospital Franco Ravera Zunino de Rancagua. Contamos con el servicio de ginecobstetricia, en donde manejamos analgesia de trabajo de parto todos los días 24/7. Y bueno, qué mejor oportunidad que tener una voz autorizada como la de el doctor Lacasí para que nos actualice, nos instruya y nos diga qué tenemos que mejorar, que corregir, y que nos dé luces en este camino de la anestesia obstétrica. Doc, muchas gracias de nuevo y todo suyo. Bueno, oye, muchas gracias por la invitación. Gracias a los que se están conectando también. Es una hora tarde ya, en la semana se está acabando, pero de repente escuchar algunas cosas puede ser interesante y yo conversamos con Diego qué podíamos conversar y finalmente llegamos a este tema de la analgesia del trabajo de parto.
y la asociación o el uso de estas nuevas tecnologías, las bombas automatizadas, que pueden ser dados en parte, digamos, dados por la misma paciente, las famosas PIEF con PCA. También me di eh, ¿cómo se llama? La libertad de invitar a algunos de los residentes de primer año de la Universidad Católica que ellos están partiendo con su residencia. Entonces, también era una oportunidad para que ellos se vean estos temas, digamos, que les van a tocar en algún momento en sus rotaciones. Entonces, bueno, nuevamente, como dijo Diego, mi nombre es Héctor Lacasí, yo soy anestesiólogo de la División de Anestesiología de la Universidad Católica. Gran parte de mi tiempo, como le comentaba yo antes a Diego, la dedico a la anestesiología obstétrica. También tengo algunos otros intereses y hago algunas otras cosas, pero esto es lo que me lleva un poco más de mi tiempo y la pasión. Quiero transmitirle un poco de pasión también en este sentido, porque eso finalmente se traduce, creo yo, en una mejor atención o una mejor forma de trabajar con las pacientes. Entonces, el, ahí, antes de partir, tengo que mencionarles que yo no tengo ningún conflicto de interés, al menos con los temas que vamos a tratar acá. Y lo otro es que algunas de las imágenes que van a ver acá fueron generadas con inteligencia artificial, así que, porque es muy notorio eso, es difícil que uno pueda correrle a la inteligencia artificial en ese sentido, pero ustedes se van a fijar cuáles son esas imágenes y yo les voy a hacer hincapié en algunas cosas porque hay algunos errores si es que alguien ya no lo notó. Entonces, el objetivo de esta pequeña conferencia va, tiene dos grandes pilares. El primero es hablar sobre la neuroanatomía del trabajo de parto, que es fundamental. Cuando uno quiere hacer cosas, sobre todo en medicina, siempre hay que partir de las bases en la anatomía, la fisiología. Eso es lo que nos va a comandar en lo que vamos finalmente a hacer. Entonces, el primer pilar. Y el segundo pilar va a ser hablar un poco entonces de las técnicas de mantención y determinar cuáles son las mejores estrategias para la mantención de la analgesia del trabajo de parto. Y acá, ¿por qué esto? Porque han aparecido en el último tiempo algunas cosas novedosas en términos de técnicas y de implementos que uno puede incorporarlo en su práctica diaria. Pero antes de partir con lo que les quiero hablar, quiero hacerles una pequeña encuesta de opinión. Entonces, quiero pedirles si se pueden conectar a esta plataforma que se llama Socrative. Entonces, uno se puede meter por ese link o bien se pueden conectar por medio de ese código QR, o simplemente buscarlo en algún buscador que se meten con la palabra Socrative, donde dice student, porque les va a aparecer eh, o student o teacher. Entonces se meten solamente en el área de student. Y cuando se logren conectar, tienen que meterse a una sala. Entonces les va a pedir la sala y entonces ahí el nombre de la sala tienen que ponerle Tío Laca. Y ahí ponen su nombre y se unen. Aquí ya veo algunas personas que ya se conectaron, así que apenas estén listos, podemos empezar con el examen. Perdón, la encuesta más que examen. Dígame si tienen algún problema para conectarse, si no, ahí podemos hacer alguna otra cosa. Bueno, ahí en el examen ustedes ya pueden empezar a contestar. Estoy viendo ahí algunas respuestas ya que están apareciendo. Así que denle nomás, vamos a ver un poquito de tiempo acá. Va muy bien, vamos a dar unos 2 o 3 minutos para poder para poder contestarlo, así que procedan nomás.
Muy bien, ya estoy viendo ahí, ya terminaron sus cuestionarios. Entiendo que le está saliendo los resultados directamente, me parece, pero eh, vamos a ir viéndolos en detalle después en el transcurso de esta presentación. Quedan algunas personas, me parece que quedan como 4 personas que todavía no contestan, pero estamos casi listos. Muy bien, estamos casi. Faltan como 3 personas que contesten y estamos. Bueno, por lo pronto les puedo decir que para la primera pregunta hubo un 82% buena, para la segunda un 60% y para la tercera un 30%. Así que yo creo que va a ser interesante lo que les voy a presentar a continuación entonces. En el transcurso entonces de lo que les voy a hablar, van a ir viendo en parte las respuestas de esta encuesta. Así que sigamos. Vamos a partir entonces lo primero, y que era el primer pilar que yo les decía, la neuroanatomía del trabajo de parto. La pelvis femenina en particular es una estructura extraordinariamente compleja y al ser compleja tiene más estructuras que eventualmente van a doler. Y en el caso del trabajo de parto, lo que nos va a interesar a nosotros de la pelvis femenina va a ser básicamente la zona de los órganos genitales, en particular el útero, el cuello del útero, y nos va a importar también lo que va a ser el canal del parto, vale decir, la vagina, la vulva y el perineo. Entonces, ustedes ven acá, esta es una figura que aparece en un atlas de anatomía, que es el Gilroy, que es un atlas muy bonito y que tiene figuras muy, muy bien hechas y bien explicadas. El que ustedes ven en la figura al lado izquierdo, van a ver que aparece entonces un útero y la parte o el tercio superior de la vagina. Entonces, ahí en esos tractos rojos, básicamente, son los tractos que conllevan toda la sensibilidad del útero. Y durante el trabajo de parto es bastante evidente que lo que más duele o lo que más uno tiene percepción que eventualmente duele es el útero. Ya me voy a meter en detalles en eso, pero para que ustedes vean acá cuáles son los trayectos, por dónde van las fibras sensitivas que conllevan toda esta actividad nociceptiva de esta zona que va a ser la involucrada durante el trabajo de parto. Entonces, parte primariamente, acá abajo, no sé si ven mi flecha, acá en el plexo útero-vaginal, donde los nervios sensitivos que van acompañando a todas las estructuras simpáticas, a los nervios simpáticos, se salen por los paramétros hacia el lateral, hacia un lado y hacia el otro, ascienden entonces, se integran a nivel del plexo hipogástrico inferior, luego se transforman en el nervio hipogástrico, se integran estos mismos, igual que con otras estructuras en el plexo hipogástrico superior, pasan por el ganglio mesentérico inferior, pasan a llamarse entonces plexo mesentérico o intermesentérico, y luego van a integrarse todas estas fibras sensitivas a nivel de los metámeros o a nivel de los segmentos medulares que van de T10 a L1, y en este caso aquí dice hasta L2. Pero lo habitualmente, lo tradicional que se dice es que la sensibilidad del útero se integra a nivel de los segmentos medulares que van de T10 a L1. Aquí al lado derecho, en la figura, en este dibujo, en el fondo, ustedes van a ver que todas estas fibras amarillas, que son las fibras simpáticas y las fibras, eh, los nervios que conducen el dolor, tanto del cuerpo como el cuello uterino, ascienden y finalmente, perdón, van a ir a integrarse, ay, perdón, ahí, van a integrarse a los segmentos medulares torácicos bajos, T10 a L1. Y esto es válido tanto para el cuello uterino como para el cuerpo uterino. Y eso va a ser
importante para una cierta etapa del trabajo parto que se lo voy a mencionar más adelante. Pero también viene una inervación que es una inervación más bien que es de otras características y que también lo vamos a revisar un poquito más en detalle, que es del canal del parto y son fibras sensitivas que van a ir a integrarse en otra parte de la médula espinal y que van a ser en segmentos más bien sacros S2, S3 y S4. Entonces, quedémonos primero con esta primera parte de la inervación de la primera etapa del trabajo de parto. Y esta es una de las imágenes que yo les decía que generada por la inteligencia artificial. Y ustedes van a ver que yo les decía que estos nervios se integran y salen por los paramétricos a cada uno de los lados y se van a integrar finalmente a nivel de los segmentos T10 a L1. Pero esta figura, si uno la empieza a revisar un poquito más en detalle, se van a fijar que esta figura está mala, porque en realidad aquí los segmentos que está indicando la imagen en realidad son de L1 a L5, pero en realidad es lo que dice aquí al lado, digamos, las letras, esas están correctas, va de T10 a L1. Y entonces dan cuenta de la inervación del cuello y el cuerpo uterino. Esto es importante porque estos van a ser los segmentos que van a estar activados en la primera etapa del trabajo de parto. Para la segunda etapa del trabajo de parto, aquí cambia un poco la cosa y lo que yo les decía son los nervios que se integran a nivel de los segmentos sacros S2, S3 y S4, que aquí nuevamente en esta figura están equivocados porque aquí están indicando segmentos lumbares bajos, ¿cierto? Pero son a nivel sacro, aquí abajo, donde se van a integrar toda la sensibilidad del perineo, del piso pélvico, y que vienen por medio del nervio pudendo, y este que aparece acá. Y estos va a ser un tipo de dolor que es bastante diferente al anterior. Va a ser un dolor que es más bien de tipo somático, bien ubicado, bien agudo, no necesariamente diferente en términos de intensidad, pero sí en términos de calidad. Entonces, estamos viendo aquí que estamos hablando de dos tipos de dolor y que va a ser evolutivo durante el trabajo de parto. Y esa es una de las características del dolor del trabajo de parto, que es evolutivo en el tiempo, evolutivo en su ubicación, evolutivo también en el tipo de dolor que las pacientes van a estar presentando. Entonces, un poquito para recapitular, ustedes van a ver aquí al lado izquierdo una imagen que apareció en una revisión sobre el uso de anestesia regional o analgesia regional para el trabajo de parto en el New England Journal of Medicine de hace 23 años atrás, en el 2003. Y ven esta imagen acá, donde aparece el útero que está inervado, su inervación entonces ingresa más o menos al nivel del cuello uterino, pero va a salir por los paramétrios y se va a ir a integrar, como les decía antes, a nivel de T10 a L1. Pero esta imagen tiene un error. Y el error, que se los voy a mencionar un poquito más adelante, es que las fibras nerviosas que ustedes ven que llegan hasta el fondo uterino, esto realmente no es así. El fondo uterino eh, en el embarazo de término tiende a ser relativamente insensible porque estos nervios no crecen con el crecimiento tan rápido del útero. El útero crece en estos 9 meses, crece muy rápido, pero los nervios no crecen tan rápido. Entonces los nervios en general se van quedando un poquito más atrás. Y lo que sí aumenta es la inervación a nivel del cuello uterino. Hay una arborización terminal, sobre todo en el momento o en el periodo en que la paciente está a término y ya va a empezar los procesos inflamatorios y que van a hacer que parta el trabajo de parto. Pero, y le hago hincapié en esta imagen para que se fijen que esta imagen aquí probablemente no está del todo correcta, la interpretación del artista no es completamente correcta. Pero bueno, quedémonos con eso y quedémonos con que el dolor del trabajo parto nuevamente es evolutivo. ¿Y qué es lo que dice que es evolutivo entonces? Que la sensibilidad tanto del cuerpo como el cuello uterino se integra a nivel de los segmentos medulares que van de T10 a L1 y cuando uno bloquea eso con una técnica regional,
la paciente va a tener entonces una analgesia en toda esta zona que aparece aquí de un color un poquito más verde. Pero a medida que avanza esto, el trabajo de parto en particular, cuando ya estamos pasando de la primera etapa a la segunda etapa, la paciente va a tener dolor que va a ser más bien del piso pélvico y del canal del parto. Y estos son estructuras que van a tener su integración a nivel de la médula, a nivel de S2 a S4. Y esta entonces es la clave para las primeras dos preguntas de la encuesta inicial. Pero también es importante que nosotros como anestesiólogos conozcamos algunas cosas que básicamente conocen los obstetras, pero son extremadamente relevantes para los anestesiólogos. Y esto es conocer cuáles son las etapas del trabajo de parto, porque tienen implicancias anestésicas. El trabajo de parto está dividido en tres etapas. La primera etapa, que es la etapa en que se está dilatando el cuello uterino, vale decir, desde las modificaciones cervicales, un poquito más de 0 hasta 10 centímetros. Esa es la primera etapa del trabajo de parto, que a su vez esta primera etapa se divide en dos fases, que es la fase latente y la fase activa. Luego viene la segunda etapa del trabajo de parto, que es el parto propiamente tal, y luego la tercera etapa o posparto, donde se está además incorporado el alumbramiento, la salida de la placenta. Entonces a nosotros nos interesa básicamente la primera etapa, porque es el momento de la conducción del trabajo parto. Nos interesa la segunda etapa porque es el parto propiamente tal, y la tercera etapa ya es un poco más la recuperación. Entonces, esto tiene implicancias anestésicas porque los requerimientos anestésicos van a ser diferentes en las diferentes etapas. Entonces, por ejemplo, y acá ustedes van a ver aquí una descripción nuevamente de cuáles son las etapas. Tenemos la primera etapa, que es la fase de dilatación, la segunda etapa, el parto, y la tercera, el alumbramiento y el posparto. Y nuevamente, como les decía, la primera etapa está dividida en dos fases. La fase latente, que habitualmente se decía antiguamente que iba desde los 0 hasta los 4 centímetros, y luego la fase activa, que iba desde los 4 centímetros hasta la dilatación completa o los 10 centímetros. ¿Por qué ese cambio? Básicamente porque ahí es cuando ocurre un cambio en la velocidad de dilatación del cuello. Y la velocidad uno la puede ver con la integral de esa curva, que va a hablar en el fondo, de la aceleración que tiene. La aceleración en la fase latente, en el fondo, tiene esa forma, mientras que la fase activa es mucho más empinada. Y en el punto donde ambas curvas se cruzan, habitualmente, o antes se decía al menos, que era alrededor de los 4 centímetros. Esto quiere decir que desde los 4 centímetros hasta los 10, la velocidad de dilatación es mucho más rápida que desde los 0 a los 4 centímetros. Sin embargo, en el año 2010 se hizo un análisis retrospectivo de un buen número de pacientes en que querían ver si es que realmente el punto de corte eran los 4 centímetros. Y lo que estos autores encontraron fue que, al parecer, este punto de corte un poquito arbitrario, en que pasa uno de la fase latente a la fase activa, parece que ya no son los 4 centímetros, sino que pareciera ser que son más bien los 6 centímetros. Y esto es válido tanto para primigestas como para multíparas. Así que hoy en día estamos considerando que este cambio en la aceleración de la dilatación cervical ocurre a los 6 centímetros. Entonces aquí nuevamente inteligencia artificial acá, demostrando acá cuál es un poco este cambio de las curvas, y mencionando que en realidad son los 6 centímetros lo que hace que las pacientes pasen de la fase latente a la fase activa. Entonces la tercera pregunta de la encuesta original era, bueno, ¿qué es exactamente lo que duele durante el trabajo parto? Hubo algunas respuestas, yo les voy a decir aquí un popurrí de respuestas. Un buen porcentaje de personas dijo la contracción del fondo uterino, algunos otros la contracción del cuerpo uterino, algunos otros dijeron la dilatación cervical,
sin embargo, solamente un 40% contestó correctamente. Entonces, acá yo les voy a contar cuál es la situación. El dolor del trabajo parto es principalmente del cuello y el segmento uterino inferior, y no así del fondo uterino. Entonces, cuando ustedes ven los típicos dibujos que aparecen en todos los libros, se ve una imagen como la que aparece ahí, pero probablemente la imagen correcta debería ser algo así, en que hay una arborización terminal a nivel del cuello, porque eso realmente es lo que se ha demostrado que ocurre, mientras que en el fondo se hace el fondo relativamente insensible. Entonces, ¿qué es lo que más duele durante el trabajo de parto? Bueno, básicamente es la dilatación del cuello y la contracción del segmento uterino inferior. Entonces, nuevamente, ¿por qué nos interesa saber cuáles son las etapas del trabajo de parto y cuál es la neuroanatomía del trabajo de parto? Bueno, es porque tiene implicancias anestésicas. Nuevamente, la primera etapa del trabajo de parto, vale decir, desde los 0 hasta los 10 centímetros, lo que más duele es el cuello del segmento uterino inferior, y esto va a estar dado por isquemia, distensión del cuello en particular, liberación de sustancias proinflamatorias, mediadores que hacen que los nociceptores se activen y estos toda esta información sea transmitida a los segmentos espinales que van de T10 a L1. Pero esto es un dolor que es de tipo visceral, porque va junto con estas fibras que son fibras tipo C, amielínicas, pero acompañando a las a las fibras simpáticas. Entonces, un dolor que es difuso, es sordo, cuesta que la paciente diga exactamente dónde le duele. eh, no tiene que ver con la intensidad, porque puede ser en esta etapa del trabajo de parto, puede ser extraordinariamente doloroso, y de hecho las pacientes de repente tienen 2 o 3 centímetros y están con un dolor en una escala visual análoga, que puede ser de 8 o 9 de 10, o sea, un dolor realmente muy intenso. Así que no tiene que ver con la intensidad, pero sí tiene que ver con el tipo de dolor. Pero luego, cuando la paciente ya va a tener su parto, ya estamos listos para el parto, lo que se viene entonces es la segunda etapa, y ahí el tipo de dolor va a ser claramente diferente, va a ser un dolor tipo somático, en el fondo que es agudo, es muy localizado, la paciente puede definir claramente dónde le está doliendo, generalmente en la vagina, la vulva y todo el periné, secundario a toda la tensión, a la atracción de estructuras, y esto va a estar mediado por fibras que son mielínicas, son bastante más gruesas y se integran a nivel de los segmentos sacros que van de S2 a S4. Entonces, sabiendo esto, sabiendo la neuroanatomía, sabiendo qué tipo de fibras tenemos que bloquear, eh, qué tipo de fibras son ellas en particular y cómo responden a los anestésicos, es el tipo de droga y combinaciones de drogas que vamos a utilizar. Entonces, habiendo dicho eso y habiendo revisitado nuevamente este dibujo que aparece en esta publicación del New England Journal of Medicine, este dibujo fue ahora intervenido. Si ustedes se fijan, ahora ya los nervios ya no llegan hasta el fondo. Aquí esta zona quedó razonablemente denervada en el fondo. Así que esto traduce un poquito mejor cuál es la situación que realmente ocurre al momento de cuando la paciente va a tener su parto. Entonces ahora yo quiero hablarles de cuáles son las técnicas analgésicas que hay o que disponemos hoy en día para el manejo del dolor del trabajo de parto. Entonces, ¿cuáles son estas técnicas? La primera, y que probablemente muchos de ustedes están muy familiarizados con ella, la primera es la técnica epidural, que es como nuestra técnica neuroaxial de base, en el cual nosotros con una aguja peridural atravesamos secuencialmente los diferentes planos. Aquí en el fondo atravesamos piel, celular subcutáneo, ligamento longitudinal, ligamento interespinoso, atravesamos el ligamento amarillo y entonces accedemos al espacio peridural, que es un espacio que tiene, su contenido es más bien grasa, vasos sanguíneos y
en este espacio está contenido lo que se llama el saco dural. El saco dural está constituido entonces por fuera, su capa externa es la dura madre y pegadita a la dura madre está el aracnoides y debajo de esto entonces está el saco dural donde está el líquido cefalorraquídeo y a este nivel están la cola de caballo son las raicillas nerviosas de los segmentos medulares más bajos. Entonces, cuando uno accede a este espacio peridural, una vez que está ahí, generalmente o predistendemos el espacio con un poco de suero, generalmente, y luego instalamos un catéter para poder seguir utilizando ese catéter y dando nuestra analgesia para ese trabajo de parto. Esta es la típica técnica epidural. Pero también existe una nueva técnica que apareció como en los años 80, que fue la técnica combinada espinal epidural. A mediados de los 80, yo les diría, empezó a aparecer. Y esto gracias a que empezaron a aparecer diseños o agujas que eran un poco más largas, siempre con diseño de la punta, con diseño cónico, de manera que fuera lo menos traumática, que disminuyera entonces el riesgo, la posibilidad de que se haga una cefalea por punción. Entonces, básicamente, la técnica combinada es una técnica epidural primero, y luego a través de la aguja epidural, acá al lado derecho, se introduce una aguja espinal en que esta va a atravesar tanto la dura como la aracnoides, va a caer dentro del espacio intratecal, que es lo que está apareciendo acá. Uno pone una dosis de anestésico acá, luego saca esta aguja espinal y por la aguja peridural se mete un catéter en el espacio epidural. La gracia de esta técnica entonces es que uno parte muy rápido con la analgesia porque le pone una dosis directa en el espacio intratecal y luego puede seguir sus dosificaciones por medio de un catéter, pero esta vez por vía epidural. Entonces por eso se llama técnica combinada espinal epidural. Pero no solo ahí, no quedó esto ahí, sino que a algunas personas se les ocurrió que en realidad podíamos hacer una cosa media intermedia, una cosa entre la intermedia entre una epidural, que aparece aquí al lado izquierdo, y una cosa intermedia entre la epidural y la técnica combinada. Y esta técnica es la famosa técnica epidural con punción dural, o llamada DPE por sus siglas en inglés. Y básicamente lo que es prácticamente lo mismo que una combinada, solo que cuando uno funciona con la técnica, con la aguja espinal en el espacio subaracnoideo, no introduce droga directamente con la aguja, sino que uno asume que le hace un pequeño hoyito en la dura madre y en la aracnoides, y luego cuando la dosis que uno le puso por la vía epidural va a difundir en parte por ese hoyito que quedó en la dura aracnoides. ¿Cuál es la evidencia detrás de esto? Es que se comporta realmente como una cosa intermedia entre la epidural y la combinada espinal epidural. Así que pareciera ser una técnica adicional que uno pudiera usar en sus pacientes en trabajo de parto. Pero existe una cuarta alternativa. Y la cuarta alternativa es la técnica subaracnoidea continua. Esto quiere decir una raquidia continua. ¿Y cómo se hace? Bueno, con una aguja, hay diferentes diseños de aguja. En este caso aquí se muestra una aguja epidural común y corriente que ingresa al espacio intratecal y luego se introduce un catéter en el espacio intratecal y se continúa dando la anestesia continua por vía intratecal esta vez. Entonces tenemos esas cuatro alternativas, unas mejores que otras si ustedes quieren, en términos de beneficio, en términos de ventajas, pero también en términos de desventajas. No voy a entrar más en detalles en eso porque eso da para otra clase completa, en el fondo, las complicaciones que podrían tener eventualmente. Así que eso se los voy a dejar a ustedes un poco de tarea. Entonces, cuando uno ya partió con su dosis inicial en trabajo parto, luego viene cuáles son los objetivos analgésicos en la paciente que está en trabajo de parto. Y los objetivos va a ser poner en esta balanza qué tanta analgesia queremos tener, pero también qué tanto bloqueo motor queremos evitar que la paciente tenga. Entonces, nosotros queremos que la paciente se le pase el dolor de las contracciones, eh, y que ojalá no tenga nada de bloqueo motor, sino que solamente bloqueo sensitivo y bloqueo del dolor, básicamente.
Y lograr ese equilibrio, bueno, ahí viene la parte del arte que nosotros tenemos que manejar y que tenemos que entrenarnos en el fondo y tratar de lograr el mejor equilibrio en esto. Entonces, frente a eso, les quiero mostrar cómo ha sido la evolución de los métodos de administración de los analgésicos para el trabajo de parto. Y esto acá les muestro una figura de un pequeño péndulo, cómo son las cosas en medicina en general, ya que ustedes van a ver que en los años 70, a fines de los 60, a principios de los 70, empezó el uso de analgesia epidural porque empezamos a tener catéteres, empezó la tecnología que teníamos la disponibilidad para poder ponerle catéteres en el espacio peridural. Entonces, se hacía una peridural común y corriente y por ese catéter los anestesiólogos le ponían bolos intermitentes a las pacientes. Con eso las pacientes en general andaban muy bien, pero esto requería de mucha mano de obra y que el anestesiólogo estuviera encima de las pacientes permanentemente. Entonces en los 80 apareció tecnología en esa época de punta, en el fondo, bombas de infusión que podía uno conectarlas a los catéteres epidurales. Entonces aparecieron las infusiones continuas, que liberó un poco del trabajo a los anestesiólogos para la analgesia del trabajo de parto. Luego, a fines de los 80 apareció la tecnología en que estas bombas no solo daban infusiones continuas, sino que además permitían que los propios pacientes pudieran administrarse dosis automatizadas ellas mismas. Entonces, es cuando apareció la famosa PCA. Pero como estas cuestiones son pendulares, volvimos a los bolos, pero esta vez volvimos a los bolos automáticos. En 2004 aparecieron las primeras bombas en las cuales las pacientes podían ellas mismas administrarse bolos, pero además la bomba, en vez de dar una infusión continua, da bolos automáticos en el tiempo. Entonces acá yo quiero mostrarles cuál es un poco la evidencia detrás de todas estas técnicas y en el fondo, cómo funcionan. Entonces voy a mostrarles primero cómo funcionaban o cuál es la racionalidad detrás de los bolos manuales dados por el anestesiólogo. En este gráfico en el que en el eje de las X es el tiempo, en el eje de las Y es el dolor que percibe la paciente caracterizado en una escala visual análoga, NEVA. Entonces la curva roja es la contracción uterina y esta línea horizontal que está aquí más o menos al medio del gráfico es el momento en que la contracción uterina se hace dolorosa, y esto está marcado por la línea, por esas flechas negras. Entonces, como la paciente está teniendo contracciones intermitentes en el tiempo, qué sé yo, 2 o 3 contracciones en 10 minutos, cada más o menos 2 o 3 minutos la paciente va a percibir dolor. Entonces, lo que ocurre acá es que la paciente empieza con dolor, llaman al anestesiólogo, le dicen, la paciente está empezando con dolor, necesitamos que venga y le ponga una dosis adicional. Bueno, resulta que llega el anestesiólogo y generalmente pasan algunos minutos y el anestesiólogo recién le está poniendo la dosis acá después de, no sé, 1 o 2 minutos. Lo mismo acá. Entonces uno está poniendo la dosis analgésica un poco tarde. Entonces la paciente va a estar con dolor en toda esa zona que aparece ahí más achurada. Por lo tanto, si es que el anestesiólogo no está al lado de la paciente permanentemente, la paciente va a tener momentos de dolor cuando, si es que el efecto del bolo que se le puso ya se le pasó. Entonces, frente a esto, por supuesto, como les decía antes, apareció la técnica de infusión continua. Entonces, la infusión continua, la gracia que tiene es que uno le pasa una dosis continua por este catéter epidural, y lo que va a ocurrir es que la paciente en el tiempo, perdón, aquí, eh, en el tiempo va a ir pasando el dolor a medida que se va acumulando el anestésico que se está administrando en infusión continua. Entonces, el tiempo en que la paciente tiene dolor con sus contracciones va a ir disminuyendo en el tiempo y eventualmente se va a hacer, va a dejar de tener dolor. El problema es que con las infusiones continuas la paciente va a tener, se le va a acumular el anestésico y eventualmente va a tener mucho bloqueo motor de las extremidades inferiores, cosa que no queremos que pase. Entonces, aquí viene esta dualidad, en el fondo, las limitaciones de esta infusión continua, en que
como les decía, cada vez se va a ir acumulando este anestésico que estamos goteando en este espacio peridural, y esto a su vez va a hacer que se bloqueen tanto las fibras sensitivas como las fibras motoras. Y por lo tanto, eventualmente la paciente va a tener mucho bloqueo motor, no se va a poder mover, no va a poder caminar si es que ella quisiera, y eventualmente esto podría contribuir a que el desenlace obstétrico no sea el ideal. Puede aumentar la incidencia de forceps, y puede aumentar la duración del trabajo de parto. No así la cesárea, eso está demostrado que no, pero sí podría aumentar estas otras cosas. Entonces, pareciera ser que la infusión continua, si bien aligera un poco la carga asistencial que tiene para el anestesiólogo, desde el punto de vista del resultado obstétrico parece que no es lo ideal. Entonces, frente a eso apareció luego las bombas que permitían hacer que la misma paciente se administrara su propia analgesia. Entonces apareció la analgesia epidural controlada por la paciente. Entonces, ¿cuál es la gracia de esta bombita? Es que la, la misma paciente va a tener una pequeña infusión basal, pero la paciente va a tener la posibilidad de ella misma administrarse bolos adicionales. Entonces, aquí nuevamente en este gráfico, que en el tiempo están las contracciones acá, las flechas negras indican el momento en que la paciente tiene dolor, entonces la paciente se va a coordinar con los momentos que ella tiene dolor, o incluso va a aprender su propio comportamiento doloroso y se va a adelantar en el tiempo. Entonces, la paciente se va a dar una dosis adicional un poquito antes que le empiece el dolor. Y por lo tanto, los periodos que va a estar con dolor van a ser cada vez menores. Y va a llegar un punto en que va a estar completamente confortable y va a entender cómo está su dinámica de trabajo de parto, y va a poder coordinarse en el fondo para estar completamente sin dolor, pero tampoco darse una dosis excesiva que le duerma las piernas y que tenga bloqueo motor de las extremidades inferiores. Sí que parece una técnica bastante inteligente. Y luego apareció entonces esta nueva técnica que son los bolos intermitentes programados asociados a una PCA. ¿Cuál es la diferencia con la anterior? Que en vez de tener una infusión continua, se dan la misma cantidad de ml en el tiempo, en el fondo, pero en forma de bolos. En este caso, un bolo a una velocidad de 200 ml por hora, que en el fondo va a ser un bolo, por ejemplo, de 9 ml, por ejemplo, cada 30 minutos o cada 45 minutos. Y esto va a hacer también que eh, la efectividad de esta forma de administración sea mejor que solamente con una PCA, y por cierto, mucho mejor que una infusión continua. Y en este caso aquí, nuevamente, cuando aquí aparece la flecha donde las contracciones eventualmente se van a hacer dolorosas, pero la paciente también va a aprender de su comportamiento. Entonces, en este caso, la misma paciente se va a dar un bolo adicional entre 3 y 9 ml, que eso uno lo programa previamente, y va a aprender de su comportamiento. Entonces aquí se va a adelantar al evento o a la siguiente contracción que le va a doler, y eventualmente aquí la paciente ya no tiene dolor, así que por lo tanto aquí ni siquiera va a apretar el botón. Entonces el tiempo en que la paciente está efectivamente con dolor va a ser cada vez menos. Va a ir aprendiendo en el tiempo su propio comportamiento, y esta bomba pareciera ser que es la más efectiva de todas las otras formas de administrarse. Pero aquí viene la pregunta: ¿qué tienen que ver los bolos? ¿Por qué los bolos hacen tanta diferencia? En los años 60 o 70, los anestesiólogos administraban los bolos y las pacientes andaban bastante bien, pero requerían mucho trabajo de los médicos. Ahora dependemos un poquito más de las bombas, porque las bombas van a hacer un poco la misma tarea que hacíamos hace tantos años atrás. Entonces la pregunta es: ¿por qué los bolos funcionan mejor que las infusiones continuas? Entonces este fue un estudio que fue publicado en el año 99, en que es una pequeña carta en el fondo, que los autores querían demostrar que pareciera ser que los bolos tienen una mayor dispersión. Entonces pusieron un colorante en un papel secante, y pusieron una infusión continua de 10 ml hora, y vieron que se hacía una pequeña manchita, pero cuando daban este mismo volumen, pero esta vez administrado a una velocidad mayor, con una mayor presión y en forma intermitente,
esta dispersión era mucho mayor que cuando lo daban solamente con una infusión continua. Entonces, teniendo esta prueba de concepto, un poquito después, unos autores japoneses decidieron ver si es que esto efectivamente tenía algún impacto desde el punto de vista clínico. Entonces, tomaron como modelo pacientes post-operados de cirugía intraabdominal, en las cuales le habían puesto un catéter peridural. Ya a un grupo le pusieron una infusión continua, que es el grupo que está al lado izquierdo, y al otro grupo les pusieron una bomba con bolos intermitentes programados. Ambos con la misma cantidad de ml, pero uno era infusión continua y el otro bolos intermitentes programados. Y lo que vieron fue una dispersión mucho mayor con el bolo intermitente. Y la interpretación del artista acá es que la dispersión cráneo-caudal es mucho mayor con la bomba intermitente, con el bolo intermitente, en que en el fondo la dosis que uno le está administrando se va a difundir mucho mayormente y por lo tanto no se va a tender a concentrar en uno o dos segmentos medulares. Y esto va a hacer, por un lado, que mejore la cobertura analgésica, pero también que disminuya la intensidad de ese bloqueo, en particular del bloqueo motor. Entonces los pacientes van a tener puros beneficios. Analgesia sin bloqueo motor, pero y analgesia de una extensión mucho mayor. El otro concepto es que cuando uno utiliza un catéter epidural, los catéteres epidurales normalmente tienen tres orificios de salida que están dispuestos con una distribución de 60 grados con respecto a uno de cada orificio. Entonces, tiene una cobertura finalmente de 360 grados, pero cada orificio sale hacia un lado diferente, si ustedes quieren. Y lo otro es que estos autores pudieron demostrar que cada orificio se activa dependiendo de la velocidad a la cual se está inyectando por ese catéter. Entonces, cuando uno inyecta por un catéter peridural común y corriente a una velocidad menor a 80 ml/h, se activa el orificio más proximal. Pero si uno inyecta a una velocidad ahora más grande, entre 100 a 280 ml/h, se activan los dos lúmenes más proximales, y cuando uno inyecta a una velocidad mucho mayor, que va a implicar mayor presión también, sobre 300 ml/h, se activan los tres orificios. Entonces, esto también va a dar cuenta que mientras más presión y velocidad de administración por este catéter, más activación de lúmenes va a haber y probablemente esto va a favorecer que haya una mayor dispersión cráneo-caudal en el espacio peridural. Entonces, la ventaja o la física detrás de la PIEF, los bolos intermitentes programados, entonces es que mientras más velocidad de infusión, uno va a tener una mayor dispersión del anestésico, y entonces esto va a hacer que tenga una cobertura mayor en el neuroeje, en la zona que a uno le interesa. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cuáles son las diferentes alternativas, las diferentes bombas que tenemos? Aquí yo les muestro dos que existen en el mercado. No tengo ninguna relación con ninguna, así que por eso ni siquiera menciono marcas, pero para que ustedes sepan que existen bombas y que hoy en día la mayoría de las bombas tienen las mismas capacidades entre ellas en términos de velocidad de infusión, de programación, de diferentes programas que uno puede hacer. Por lo tanto, son más o menos equivalentes entre ellas. En esta publicación que les muestro acá es una publicación del año, me parece que es del 2000, no me acuerdo exactamente, 2010 me parece. Fue una revisión con respecto al uso de bolos intermitentes programados para el manejo de la analgesia al trabajo parto. Y esto fue hecho por el doctor Brenda Carvalho, que aparece aquí en la fotografía a lado izquierdo, y el doctor Ronald George, que son los dos autores principales. Entonces, ellos hacen toda esta revisión en este artículo que es súper recomendable, del anestesia analgesia. Y ellos, en fondo, en su revisión,
mencionan que el uso de bolos intermitentes programados provoca una mejor dispersión epidural y bloqueo sensitivo, disminuye los requerimientos de anestésicos locales cuando se compara contra una infusión continua. Entonces, por lo tanto, disminuye el riesgo de forceps, menos bloqueo motor y menos duración del trabajo de parto. Esto, a su vez, tiene asociado una mayor satisfacción materna porque las pacientes tienen esta sensación de control de su propia analgesia. Hay pacientes que quieren sentir poco y nada de dolor, pero en el otro extremo de la curva de normalidad, en el fondo, hay pacientes que quieren tener poquita anestesia, quieren tener más sensación, un poquito más de dolor, pero esta bomba les permite esa flexibilidad de que cada paciente se calibre y decida lo que ellos quieren. Ahora, el tema es que ellos mismos dicen que no es claro cuál es el régimen óptimo para utilizar estos bombas con bolos intermitentes programados. Entonces existen tantas configuraciones como centros que se dediquen a la analgesia al trabajo de parto. Hay algunas a mi gusto que son un poquito mejores que otras, pero cada centro tiene que calibrarse con respecto a lo que ellos hacen, con respecto al tipo de paciente que tienen, qué tipos de drogas, qué posibilidades de mezclas de drogas tienen, etcétera. Entonces, la programación, llegar y decir, miren, lo que ustedes tienen que hacer es tal o cual programa, es un poquito complejo. Finalmente yo les voy a dar algunas ideas, sugerencias, pero cada uno tiene que hacer un poco su propia curva de aprendizaje. Entonces, ¿cuál es la mejor ecuación en el fondo hoy en día? Pareciera ser que el uso de bolos intermitentes programados asociado a una PCA pareciera ser que es la mejor técnica porque tiene todas estas ventajas que yo les decía de mejor cobertura sensitiva, menos bloqueo motor y mucha satisfacción materna. Entonces, finalmente yo quiero mostrarles acá cuál es la estrategia que implementamos nosotros y que actualmente estamos utilizando. En nuestras pacientes que están en trabajo parto, habitualmente usamos una técnica neuroaxial, que puede ser una epidural simple o bien una combinada espinal epidural. Generalmente funcionamos a nivel del nivel L2, L3 o L3, L4. Avanzamos un catéter peridural hacia cefálico, lo dejamos ahí fijado 5 centímetros en el espacio y luego le instalamos una bomba de este tipo que permite que la paciente tenga bolos intermitentes programados. Nosotros habitualmente utilizamos la mezcla de Bupi 0,0625% asociado a fentanil 2 microgramos por ml en unos matraces que están prellenados que nuestra farmacia nos hace y que son de 100 ml y esto lo conectamos entonces a la paciente a su catéter peridural y a esta bomba y utilizamos habitualmente bolos intermitentes que son de 9 ml cada 45 minutos. Estas bombas tienen la posibilidad de programar un bloqueo, que es lo que se llama el next bolus, o cuando uno parte con su técnica epidural, le pone una dosis inicial, entonces para que la paciente no empiece a apretar el botón inmediatamente, uno le programa para que la bomba no parta antes de un cierto periodo, que habitualmente le ponemos 45 minutos. A eso se refiere el next bolus. Y a este bolo intermitente programado le agregamos una PCA. Y la PCA habitualmente utilizamos bolos de 10 ml con intervalos de 10 minutos. Se va el lockout, la paciente para poder darse bolos, otro bolo tiene que pasar por lo menos 10 minutos. Y lo dejamos con una programación de infusión continua de 0,2 ml por hora, que es solamente una dosis que es extremadamente baja, pero es para mantención del catéter y que en el fondo los orificios de salida no se tapen. Así que esa es nuestra programación habitual más clásica, pero esto puede cambiar. Y puede cambiar porque, de nuevo, porque el trabajo parto es evolutivo. Este es para la paciente embarazada tipo, pero pudiera ser que una paciente tenga mayor requerimiento y en esos casos tenemos que hacer algunas diferencias en términos de la concentración de la bupivacaína, la programación de los bolos intermitentes programados y eventualmente de los bolos y el lockout
para la PCA que va a recibir la paciente. Entonces, nuevamente, eso, como es tan evolutivo, todo eso es programable y modificable. Pero esto que les muestro acá es un poco la base que nosotros utilizamos. Así que bueno, finalmente cuando nosotros tenemos que anotar esto en la ficha o en la hoja anestésica, le ponemos que estamos utilizando 9 cada 45, son bolos intermitentes programados, y bolos que de la PCA en el fondo son de 10 ml cada 10 minutos. Usamos esa clave si ustedes quieren. Bueno, entonces eso han sido un poco una pincelada de lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo de la analgesia al trabajo de parto. Eh, Entiendo que tenemos todavía unos minutitos para hacer una ronda de preguntas y resolver algunas dudas, pero de todas maneras, si es que alguien quisiera contactarme, yo encantado. Mi correo electrónico, que no lo puse aquí, se lo voy a mandar por el chat de todas maneras, pero mi correo electrónico es hlacasi@uc.cl. Así que fácil. Así que muchas gracias, Diego. Doc, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muy completo. Bueno, como la conversación que nosotros tuvimos ayer, creo que fue que hablamos, o antier, no recuerdo, el martes, perdón, el martes. Yo le decía que en nuestro centro tenemos las máquinas Sapphire y ocupamos un esquema bastante parecido que nos ha resultado en realidad bastante bueno, que es también la mezcla del 0,0625 más 2 microgramos de Fenta por ml. Lo dejamos a una infusión con una tasa basal de 0,1 ml hora, a Ujú. 8 ml cada 45 minutos y una PCA Perfecto. de 8 ml cada media hora. Así es como lo manejamos y la verdad nos ha ido, digamos, bastante bien, bastante bien. Doc, yo tengo una pregunta y pues Sí, yo claro. sé que la universidad pues respalda bastante el proceso también investigativo. A mí me gusta como bastante el tema del manejo del dolor y he estado investigando un poco, digamos, el manejo de de algún setting de pacientes y digamos en este contexto que hay una inervación medio mixta, tanto visceral como somática, este contexto visceral de la inervación o del dolor que proveniente del trabajo de parto. ¿No han estudiado ustedes la posibilidad, por ejemplo, del manejo con dexmedetomidina a nivel intratecal, teniendo en cuenta este como down regulation que hace la dexmedeto a nivel del tracto solitario y de esa modulación que también hace a nivel de la inervación visceral? Mira, súper interesante. La Dexmedeto están apareciendo algunos protocolos. De hecho, hace poquito hay un trabajo en que se está usando Dexmedeto por vía intratecal. Eh, y aparentemente con buenos resultados. Todavía no son, yo diría son preliminares, pero yo no tengo una opinión muy acabada al respecto porque no, no he visto bien esos trabajos, entonces no te puedo responder, pero sí está en el ambiente, está dando vuelta, pareciera ser que pudiera tener un efecto interesante. Ahora, el tema es que la dexmedeto eh, viene un poco derivada de algunos trabajos de la época de los 90 en que se usó algunos otros alfa-2 agonistas. Eh, no solo alfa-2 agonistas, sino que también se usó en ese momento neostigmina y algunas otras cosas por vía epidural. Clonidina, entre medio. Eh, en esa época demostraba algunos efectos analgésicos que podían ser interesantes, pero muchos de ellos o tenían mucha sedación o tenían muchos efectos desde el punto de vista de las náuseas. Claro. Entonces, no fueron unos coadyuvantes que finalmente lo hubiéramos incorporado a la clínica, porque no se vio una ventaja con respecto a los anestésicos locales o la mezcla de anestésico local con opiáceos lipofílicos, en particular fentanil. Un tiempo se usó sufentanil,
Pues yo diría que la mezcla de bupivacaína con fentanil ha sido, yo creo que hasta el momento no ha sido superada. Pero eventualmente la dexmedeto podría tener algún rol ahí en ese sentido. Así que hay que estar atento con lo que se viene. No sé si alguien más, no sé si alguien más tenga alguna pregunta. Yo tenía otra pregunta, Doc. Usted tiene... Sí, Ah, sí. Joaquín, ¿vas a preguntar? Sí, pero dale, Doc. ¿Usted tiene alguna consideración, Doc, para cambiar bueno, excepto, digamos, riesgo de las o algo así, ¿tiene alguna consideración para cambiar, por ejemplo, de bupivacaína a levobupivacaína dentro de esa mezcla? Súper buena pregunta. Bueno, uno de los problemas, a ver, yendo un poquito más para atrás, la levobupivacaína es la formulación levógira de la mezcla racémica. La bupivacaína tiene la forma levógira y dextrógira, ¿cierto? Entonces la levobupi es como la forma más, solamente levógira más pura, eh, que cuando se ha comparado entre ambas, la verdad es que la levobupivacaína es un 12% menos potente que la bupivacaína, ¿ok? Ya. Así que desde el punto de vista clínico no es mucha diferencia. En algún momento se postuló que podía ser menos cardiotóxica, sin embargo la cardiotoxicidad va a estar dada porque es menos potente nada más, por ese 12%, nada más. Entonces, cuando a uno le proponen cambiarse de bupivacaína a levobupivacaína, podría ser si es que uno no dispone de bupi, pero y aquí se mete el problema del precio. Si es que costaran lo mismo, claro, yo eventualmente me cambiaría porque a lo mejor viene en un envase más cómodo, plástico, más fácil de almacenar, etcétera. Pero no es la realidad, pues la levodopa es muchísimo más cara y no tiene muchas más ventajas. Entonces, desde el punto de vista clínico, yo diría que no hay prácticamente ninguna diferencia. Ya. Joaco. Hola, Doc, muchas gracias por su presentación. Me sirvió mucho para Gracias. mi repaso para el examen. Em, Pregunta, ¿en su práctica habitual utiliza epinefrina para el manejo del dolor del trabajo de parto? Súper buena pregunta. Habitualmente, un tiempo usé bastante, sin embargo, el problema de la epinefrina es que tenéis que armarla. Tienes que hacer las diluciones, varias diluciones, hacer la mezcla, entonces como que, como que ya empezó a dar lata hacerlo. Sin embargo, la epinefrina tiene un rol súper importante cuando tenemos que activar el catéter en pacientes que están en trabajo de parto y que van a ir a cesárea. En esos casos sí le ponemos, o al menos yo me doy la lata y trato de agregarle epinefrina si es que tengo el tiempo, digamos. Eh, claro que le damos más prioridad a una buena masa de droga, por ejemplo, lidocaína, bicarbonato para mejorar un poco su perfil en términos de latencia, opiáceo y actualmente epinefrina. La epinefrina ha demostrado su efecto tanto en su que prolonga la duración del anestésico local, pero también tiene un efecto alfa-2 adrenérgico, así que tiene un efecto, si tú quieres, en el mejoramiento de la calidad del bloqueo. Eh, pero nuevamente, es un problema de tiempo, de disponibilidad, de ganas de hacerlo, más que si es que fuera fácil de pescar una ampolla y mezclarla, probablemente lo usaríamos muchísimo más. Eso nos Perfecto. comentaba el doctor Geringeli también que cuando se querían subir por el catéter ocupaban adrenalina. Joaco, ¿ibas a decir algo más? ¿No? Ah, ya. Doc, otra duda que tengo. ¿Ustedes han intentado o han comparado esta mezcla de pronto con algún otro opioide? No sé, por ejemplo, no sé si han hecho mezcla con morfina para ver equipotencia o para ver alternativas, digamos. Sí, mira,
Bueno, la morfina tiene un historial que viene como de los años, yo diría, 60, un poquito después de los 60, en realidad, a principios de los 70, en que un, un autor norteamericano que se llama Tony Judge, que es un farmacólogo, demostró la presencia de receptores opioides en el neuroeje. Entonces ahí se empezó a utilizar la morfina para diferentes cosas. Al principio, cuando todavía no se conocía muy bien su dosificación, sus efectos, etcétera, se utilizó para el trabajo parto porque suena como una droga bastante lógica de ser usada porque dura bastante. Uno podría poner a lo mejor una pura dosis y con eso tener analgesia para todo el trabajo parto, por lo menos la analgesia visceral. Sin embargo, los resultados clínicos fueron bien desalentadores. Eh, no provoca tanta analgesia y finalmente termina requiriendo anestésico local, mucho anestésico local, si es que no usas otro, un opiáceo lipofílico. Entonces, en la práctica, para el trabajo de parto no tiene mucho rol. Eh, Y secundariamente, como tiene tan larga duración, a lo mejor si ya terminó el parto y la paciente se quedó con una cantidad de opiáceo neuroaxial después del parto sin necesidad por razones de requerimiento analgésico, después del parto, pudiera empezar a aparecer depresiones respiratorias, por ejemplo, que es lo que más le tememos a la morfina. Entonces, en la práctica, para trabajo de parto, la morfina no tiene mucho rol. Ok, ok. Yo tengo otra Carlita, pregunta. Carlita, hola, ¿cómo estás? Eh, ¿Quién estaba preguntando? Joaquín, pero Ah, primero no, las damas. pero Carla levantó la mano. Adelante. Y el poderoso Mirko Krastulovic, sí, señores. Hola Mirko, hola Carlita. Hola. Hola, Doc, Lacasí. Muchas gracias por su presentación. Queríamos consultar un poco si es que en la UC tenían algún protocolo con respecto a pacientes que tenían contraindicación de instalación de un catéter epidural, con respecto con el manejo de remifentanil o cómo lo hacían. Sí, nosotros tenemos considerado eso y tenemos en el fondo el protocolo de uso de analgesia endovenosa. Y la analgesia endovenosa en base a remifentanil. Ese es como nuestro estándar para ese subgrupo paciente. Consideraciones para el uso de remifentanil: paciente monitorizada, paciente con oxígeno, con una naricera al menos, y siempre con alguien al lado, no necesariamente el anestesiólogo, pero alguien que esté al lado de la paciente. Y lo utilizamos en forma endovenosa con una PCA, em, y la dosificación va entre 40 o entre 30 y 50 microgramos, con un lockout de 10 minutos. Ya. Y eso ahí uno puede jugar un poquito con el lockout, en el fondo bajarlo un poquito más, subirlo y ir viendo cómo se comporta la paciente. La recomendación hoy en día es no usar infusiones continuas de remifentanil, sino que solamente la PCA y que la misma paciente se administre. Hay que explicarle a las pacientes, eso sí, que tienen que coordinarse con sus contracciones, porque ese es el gran problema. Y cuando apareció el remifentanil, de hecho yo escribí una carta al respecto porque la gente empezó a agarrar mucho entusiasmo, pero el problema es que las pacientes no entienden la lógica o la dinámica del remifentanil, que tienen que administrárselo por lo menos un minuto antes de el inicio del dolor de la contracción. Porque si la paciente aprieta el botón cuando empieza la contracción, va a empezar a tener el pic de efecto del remifentanil cuando la contracción ya se le está pasando y ya se le pasó el dolor. Entonces la misma paciente tiene que coordinarse con su dinámica uterina. Y esa es la parte difícil. Entonces por eso, bueno, a eso se refería esa carta en el fondo. Una carta, esto fue como el año 2003, cuando estaba partiendo en el fondo el uso del remifentanil y su uso en otras áreas, por ejemplo, en obstetricia. Así que yo diría que esa es la principal alternativa. Ahora, habiendo dicho eso, porque uno dice, bueno, el remifentanil estamos salvados.
Bueno, la analgesia por el remifentanil para el trabajo de parto es discreta. En primera etapa del trabajo de parto está perfecto. Fase latente, por ejemplo, en la primera etapa funciona muy bien, pero funciona muy bien otras cosas también, pero está perfecto. Pero ya cuando empieza a pasar el tiempo, dilataciones más avanzadas y el parto incluso, ahí el remifentanil, su rol es más bien pobre. Muchas gracias, Doc. Joaco, ¿ibas a preguntar algo más? Y voy a hacer la misma pregunta que mi amigo Mirko. Ajá, ya. No sé si hay alguna otra pregunta. Un pequeño comentario, que quiero contarle una historia, una breve historia. Una paciente que tuvimos nosotros, que eh, coincidentemente ella es obstetra. Resulta que estaba embarazada y llegó en trabajo de parto. Y resulta que ella me cuenta, mira, yo cuando era alumna y pasé en hematología, le comenté a mis profesores que yo me hacía una herida en la piel y no me coagulaba la sangre. Una Oh, vez se sacó una muela, casi se desangró. Entonces me empieza a contar toda esta historia y yo le digo, bueno, ¿y te estudiaron? Sí, me estudiaron ahí mis profes y no encontraron nada, pero sí encontraron que mi tiempo de sangría era incoagulable. Entonces ella tenía un trastorno de coagulación sin diagnóstico. Entonces estaba en trabajo de parto, entonces yo le dije, bueno, mira, entonces lo que tenemos que hacer acá, a lo mejor podríamos poner un catéter peridural, pero uno muy blandito, y lo ponemos antes que tengas dolor para evitar que eventualmente se haga un hematoma epidural. Entonces, toda esta historia la estaba escuchando el marido. Y el marido no era médico, sino que era ingeniero. Entonces él me dice, oye, a ver, explícame un poquito esto del catéter epidural y el hematoma. Entonces yo le digo, mira, es que lo que pasa es que ella tiene un riesgo aumentado de que si yo le meto un catéter en el espacio peridural, se pueda romper una pequeña vena, se produce un hematoma, le comprima la médula y ella queda parapléjica. Eso es lo peor que puede pasar. Entonces él me dice, a ver, lo pensó, se dio un par de vueltas y me dijo, por ningún motivo vamos a ponerle una peridural, me dice. Entonces yo dije, bueno, en realidad él lo analizó con su mente fría de ingeniero y está absolutamente en lo correcto. Yo claro. estaba tratando de estaba pisando este palito de eventualmente ponerle un catéter porque yo la conocía, porque le tenía cariño, en fin, pero está completamente equivocado. Entonces dijimos, sí, sabes que tienes toda la razón, ya, vamos a hacer entonces una analgesia endovenosa. Resultó que partimos con una analgesia con remifentanil. Al principio ya estaba bien, se quedaba dormida, las contracciones seguían su camino, se fue dilatando, pero ya cuando estaba con 5 o 6 centímetros, el remifentanil dejó de funcionarle. Y lo apretaba varias veces, le daba náusea, dejaba de apretarlo por lo mismo, le dolía. Fue un desastre. Fue un desastre de trabajo de parto. Finalmente tuvo su parto con anestesia local perineal, Ah, le dolió, un desastre. Entonces, la cosa es que pasaron 2 años y volvió la paciente embarazada nuevamente. Entonces, fui a hablar con ella y le dije, mira, existe la única posibilidad es que hagamos una infusión con remifentanil. Y me dice, por ningún motivo. Lo pasé muy mal, prefiero nada. Entonces ahí me acordé de una publicación que apareció algunos años atrás en que una paciente que era una enfermera de intensivo, también con un trastorno de coagulación mayor, y que no le podían poner ningún tipo de analgesia neuroaxial, decidieron ponerle una infusión con dexmedetomidina endovenosa, cuando estaba apareciendo la dexmedetomidina. Y el reporte de ese case report es muy favorable en que la dexmedeto le permitió navegar por su trabajo de parto sin mayor problema y tuvo su parto con poco dolor, pero absolutamente tolerable. Y era la alternativa. mm, Entonces yo le comenté a esta paciente que esa era la alternativa y me dijo, mira, yo me sentí tan mal en la anterior con el remifentanil que prefiero tener mi parto sin nada. Ni siquiera con dexmedeto, lo que tú me estás diciendo, así que olvídate.
Va a ser así nomás. Y efectivamente tuvo su parto sin nada de analgesia. Así que ese es uno de los, cuando nosotros mostramos los porcentajes de analgesia para el trabajo de parto, eh, desgraciadamente tenemos que poner que tenemos 99% de cobertura analgésica, porque hay un 1% que se nos escapa, como ella, por ejemplo. Doc, y una última pregunta y por curiosidad, ¿alguna vez ustedes en este, digamos, en esta cantidad de pacientes que puedan tener contraindicación de anestesia neuroaxial o eso, han hecho ustedes o han tenido algún trabajo de parto en el que se hayan apoyado en la anestesia regional? No sé, que un cuadrado lumbar, un recto abdominal, no sé, bueno, está deformado obviamente por anatomía, pero un TAP, no sé. Pero tú dices para una cesárea o para un trabajo de parto. Digamos, para un trabajo de parto. Claro, mira, no lo hemos hecho. Hay unos reportes de regular calidad en que se ha hecho un ESP, Ya, eh, pero unilateral y de un solo espacio, de un solo nivel en el fondo. ya, Y demuestran que tienen muy buenos resultados, cosa que yo no le creo, digamos, muy difícil creerlo, digamos. sí, Eh, pero conceptualmente podría ser, eventualmente podría funcionar, porque un ESP bien puesto funciona más o menos cercano, no igual que una peridural, pero anatómicamente pudiera cubrir en parte lo que cubre una epidural. claro. Eh, Sin embargo, como te digo, eso no lo hemos hecho. En lo otro, y que siempre se menciona en los grandes textos, qué sé yo, que en la primera etapa del trabajo parto uno podría utilizar, y de hecho en una de las láminas que yo les mostré aparece ahí un bloqueo, que es el bloqueo paracervical, porque suena bastante inteligente si es que justo al lado del cuello uterino salen los nervios y van a integrarse por la médula a nivel de T10L1, ¿cierto? Y si uno pudiera bloquear los nervios justo donde están saliendo al lado del cuello, uno podría bloquear o dar una analgesia muy buena. De hecho, es muy inteligente pensarlo así. Y de hecho, nosotros utilizamos ese bloqueo cuando los cirujanos hacen un cono, una cirugía de cono por displasia cervical, etcétera. Les hacemos bloqueo paracervical y las pacientes no tienen ningún dolor. Ya, Así que es un bloqueo muy, muy, muy interesante. El problema es que en la paciente embarazada, hacer un bloqueo paracervical es muy peligroso. Peligroso porque el cuello está borrado, prácticamente no hay cuello, y cuando uno hace el bloqueo, uno podría fusionar al feto, digamos. la cabeza. Ese es uno de los problemas. Claro. Y el segundo de los problemas, eso es más bien teórico, pero el segundo de los problemas es que cuando uno le pone el anestésico en esa zona, hay una absorción masiva hacia el feto, porque hay una transferencia placentaria directa y los, digamos, las series que reportaban este problema de los años 70 demostraban bradicardia fetal como en un 50% por el bloqueo. Y esa bradicardia fetal no era más que intoxicación por anestésico local. Psicólogo, Entonces, el bloqueo paracervical para trabajo parto está, yo diría, proscrito. claro, proscrito. Ahí Ahora, entró, diferentes claro, para cesárea para la analgesia postoperatoria. En caso en que no podemos hacer nada regional, generalmente nosotros hacemos un bloqueo de pared, hacemos un bloqueo de transverso abdominal o ESP. Unisp. Ya, súper. Hay un becado doc también que está ahora en nuestro centro, Agustín. Ok. Hola, buenas noches. ¿Se escucha? Hola, Sí, dale. Súper. Oiga, doctor, muchas gracias por la clase. Muy buen recuerdo de la materia que uno vio cuando pasó por maternidad. Y quería hacerle un par de preguntas en Sí. relación a los protocolos que tienen allá ustedes en la Católica. Si bien usted mencionó que utilizaban una concentración del 0,0625, ¿tienen algún tipo de consideración o eh,
¿cómo explicarlo? Utilizan dosis, digamos, en el mismo esquema de dosis baja o 0,08 o incluso 0,1 en algún caso. Y lo segundo, ¿tienen alguna paciente, si bien me imagino que todas inician con PCA, con PF, alguna paciente en que ustedes prefieran utilizar bolos manuales? Mira, súper buena pregunta. La primera, con respecto a la concentración. Nosotros tenemos dos tipos de bolsas. Una es la que viene a concentración de BUPI 0,0625 y la otra es una concentración de 0,1, efectivamente lo que tú dices. Entonces, esa de 0,1 la utilizamos en pacientes que han estado en trabajo parto, llevan, no sé, ponte tú 6, 7 horas, y la paciente está con 8 centímetros y se nos acabó la bolsa. Entonces, en vez de ponerle una nueva bolsa 00625, le ponemos una de 0,1, porque en ese momento esa paciente va a requerir mucha más concentración y más dosis de bupivacaína para el parto. Entonces, nos cambiamos a esa otra concentración. Así que es una alternativa. Eh, y con tu segunda pregunta, si usamos bolos manuales. Rara vez las condiciones son que no dispongamos de bomba. O bien, y esta yo diría que la más frecuente de esa condición es que la paciente nos dice, oye, esta paciente está con 9. Entonces le ponemos una anestesia inicial con una combinada o qué sé yo, o incluso una peridural con una dosis un poquito más alta. eh, y le dejamos el catéter ahí pensando que no va a requerir nada más, o a lo mejor un bolo único antes del parto, para no activar no hacer una bolsa, activar una bomba, una bajada, etcétera, eh, para ahorrarnos eso en el fondo. Eh, pero yo diría que esas son como las dos condiciones, pero son más infrecuentes, yo diría. Ya, doctor, muchas gracias. Oiga, y otra cosa que se me acaba de ocurrir recordando un poco la clase del doctor Miraji, que está acá también, que nos hacía la clase de anestesia del trabajo de parto allá en el TICNE. ¿Han tenido algún tipo de problema en relación a los bolos de la PCA y pacientes que después van a cesáreas de urgencia? ¿Cuál es su experiencia con respecto a eso? A ver, ¿en qué sentido? ¿A qué te refieres con eso? ¿Que después no funciona bien el O catéter? sea, me imagino que lo más probable es que cesaricen los catéteres, yo creo, pero en caso de que quieran utilizar una anestesia espinal, por ejemplo, eso iba la pregunta. Ok. Súper buena pregunta, súper inteligente. Han habido casos en que, claro, tú le has puesto bolos intermitentes, o está con su bomba, y eventualmente te llaman y te dicen, oye, la paciente está con dolor, y tú le pones un bolo adicional. Pasan 2 horas, oye, está con 4 centímetros, pero todavía le duele, listo, le ponía otro bolo, se le pasa el dolor, y así. Bueno, las reintervenciones por anestesiólogo en pacientes que están con su bomba y las reintervenciones por anestesiólogo es un predictor per se de que esa paciente va a terminar en una cesárea, como predictor, ¿ya? No de que el catéter está malo, el catéter está funcionando, pero está con requerimientos más altos de lo normal. Eso quiere decir que probablemente está con algún tipo de distosia y va a terminar en cesárea. Bueno, habiendo dicho eso, estas pacientes que recibieron mucha anestesia en el neuroeje, lo que puede pasar es que el saco dural va a estar comprimido y por lo tanto va a tener poquito líquido en el saco dural. Entonces, cuando tú quieres ponerle una raquidia, tú funcionas y no logras sacar líquido cefalorraquídeo. ¿Cierto? Ese es como el escenario que tú estás pensando, me imagino. Bueno, y eso realmente pasa. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer uno? Bueno, tratar de mejorar la posibilidad de detectar el saco dural. Y una de las formas es utilizar la gravedad. Entonces, esas pacientes que tú decidiste por cualquier razón volver a pincharla, porque no tiene el nivel suficiente, porque está asimétrico, porque no confía en tu catéter, bueno, lo que hacemos, o lo que yo generalmente hago, el catéter peridural se lo dejo puesto, pincelo encima del catéter y vuelvo a funcionar y le hago una punción subaracnoide, una raquidia, pero con la consideración que la paciente esté sentada.
para que con la gravedad tú tengas algo de distensión del saco dural y puedas detectarlo en el momento de la punción. Hay casos en que tú funcionas, sientes el clic dural cuando atraviesas la dura aracnoide y no viene nada, no viene líquido. Eh, es el peor escenario, porque tú sabes que estás, pero no viene líquido. Entonces la pregunta es, ¿te pasaste hacia el espacio peridural anterior o estás en el saco dural y realmente no hay líquido y mejor tú le pones tu dosis ahí? ¿Qué hacer? ¿Te fijáis? Entonces, bueno, por eso mi forma de manejarme ahí, bueno, es si yo estoy seguro que estoy en el saco dural, le pongo la dosis y si no funciona, tengo este catéter de respaldo para utilizarlo y que eventualmente funcione como si fuera una técnica combinada espinal epidural en el fondo. Perfecto. Y habiendo dicho eso, y hoy en día está súper de moda y está en todo el ambiente, digamos, es el tema del dolor durante la operación cesárea. Eh, la incidencia de dolor va a depender de la técnica neuroaxial que tú vas a usar. Con peridural anda alrededor de un 14%, con espinal alrededor de un 4%, de que durante la operación la paciente refiere que le duele. ¿Ok? Eh, uno debiera tener un umbral más bien bajo para esa situación. En el fondo, si la paciente dice que le duele, hay que tratarla. Nosotros no toleramos que la paciente diga, oiga, me está doliendo y empezar a decirle, no, es que sabes que lo que siente es presión, que la tocan, pero eso no es dolor. Empezar con toda esa hipnosis me parece que no conduce a nada y uno debería pasarse rápidamente a alguna técnica que la paciente le permita estar confortable. Si es necesario dormirla e intubarla, bueno, hay que hacerlo, digamos, pero hay que hacerlo precozmente, no someterla a que la paciente tenga la sensación de que está con dolor durante su cirugía, digamos. Así que, y eso como les digo, está bien de moda, bien en el tapete, porque eso puede tener consecuencias para la paciente, consecuencias a futuro, digamos. Ya. Perfecto. Bueno, parece que no hay más preguntas. Bueno, Doc, nada, otra vez volverle a agradecer. Muchísimas gracias. Creo que fue una charla muy, muy completa y bueno, nos queda bastante claro todo este esquema para seguirlo utilizando con nuestras pacientes. Excelente, pues. Nada, sí, muchas gracias a todos los que se conectaron y de nuevo agradecerle, Doc, y nada, para una próxima ocasión. Ahí Oye, les dejé quedó ahí en el chat, en les el chat. dejé mi correo por si necesitan contactarme o lo que sea, yo encantado. Así que Ujú. muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted, Doc. Una excelente noche, que esté muy bien. Gracias a Listo, todos. igual. Gracias, Chao a doctor. todos. Cuídate. Chao, buenas noches. Chao.